¿Me escucha? Aló. Sí, sí, señora. Listo. Entonces les estaba diciendo que íbamos en la parte de lo de la sífilis, ¿cierto? Y les estaba diciendo que de ahí el nombre que sea chancro sifilítico. Y es que da como una especie de chancro, da como una especie así ¿La guardas ya que bajaste? de bolita, de erupción, ¿cierto? En la parte genital. Pero también da este tipo que es como unas petequias en todo el cuerpo, pero es como si estuvieran estos chancros por dentro, pero por fuera se ve como si fueran cositas de sangre. Acá tenemos otras para que puedan ver como la forma como se da. Y esta pues es en la parte genital. Y llegamos a la que más o la que más nombramos, la que más se conmemora, la que más se habla, de la que más se hacen estudios, y es el VIH. Debo hacerles una aclaración acá a los estudiantes sobre el VIH, porque si ustedes ven siempre en la literatura van a encontrar algo que se llama como VIH-Sida. ¿Qué quiere decir? VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es la enfermedad. Entonces, esta es una de las que nos ayuda a dar una gran explicación entre la diferencia entre ITS y ETS. VIH diríamos que es la ITS y SIDA diríamos que es la ETS. O sea, la ETS es el SIDA, la enfermedad, y el VIH es el ITS, es la infección. Entonces, yo puedo tener el VIH, ¿cierto? Pero puedo no desarrollar el SIDA. Simplemente puedo no desarrollar el SIDA como tal, no desarrollar la enfermedad. Pero eso no quiere decir que si soy VIH positivo, no voy a contagiar al resto de las personas. Cuando yo tengo una infección, soy un potente contagiador de todas estas infecciones y la otra persona sí puede desarrollar la enfermedad. Simplemente que yo tengo que estar controlado para no desarrollar la enfermedad. O sea, una persona que tiene la ITS o esta infección debe mantenerse siempre utilizando medidas de prevención, y la única medida de prevención que nos va a ayudar a no transmitir esto es el preservativo o condón, que ahorita vamos a mirar estas prevenciones para no transmitir estas infecciones y que la persona desarrolle la enfermedad. Entonces, el VIH yo puedo tenerlo, puedo tener la infección y puedo ni siquiera desarrollar ningún síntoma y la persona nunca saberlo si no se hace un examen. El 1 de diciembre se conmemora siempre el Día Mundial de Lucha contra el VIH, pero ya cuando la persona empieza a desarrollar la enfermedad, empiezan a aparecerle estos, ya no son como los fueguitos que nos aparece una vejiguita y después se va a los 2 o 3 días, sino siempre van a estar ahí como con pus, así como lo ven en la imagen. En la boca ya van a desarrollar grandes chancros así o esto, pero ya dentro de la boca y en todas las partes de su cuerpo. Entonces ahí ya estamos hablando que la persona está empezando a desarrollar la enfermedad, o sea, ya el SIDA. Los síntomas principales de una persona que tiene VIH son, le duele la garganta siempre está irritada, dolor de cabeza, los punticos rojos o heridas en la piel común, siempre presenta tos seca, siempre vive con diarreas, con náuseas, con vómitos constantes, y no estoy hablando de una diarrea simple, sino todo el día, o sea, dura con diarrea 10, 15 días, entonces por eso se deshidrata, por eso el dolor de garganta, por eso el dolor de cabeza, las uñas se le vuelven más gruesas, los músculos le duelen, las articulaciones le duelen. Realmente una persona cuando ya empieza a desarrollar el SIDA,
la enfermedad del SIDA, pues es una persona que realmente en cualquier momento, como su cuerpo bajó las defensas, una simple gripa lo puede matar. Entonces, ¿qué me hace a mí sospechar de si yo tengo una infección de transmisión sexual? ¿O cómo puedo yo empezar como la sospecha? Primero, si yo tuve antecedentes de un contacto sexual sin protección, o sea, si yo no me protegí, pero yo pienso que hay que esperar. fácilmente puedo estar diciendo, ¿cierto? Que yo puedo estar pensando en que puedo tener una infección de transmisión sexual. Y hago énfasis en esta palabra contacto. No estoy hablando solo del acto sexual, no estoy hablando solo de tener relaciones sexuales. Contacto puede ser el tocamiento de las partes íntimas. Ah, no, es que somos noviecitos, pero no tenemos relaciones, pero nos tocamos. Y pues yo lo toco a él me toca a mí y después nos tocamos y ahí estamos teniendo un contacto sexual. Si yo presento una leucorrea o una secreción uretral, debo acudir al médico, debo ir al hospital, debo buscar un especialista, no debo automedicarme, no debo hacerme pañitos de agua tibia, no debo, que voy y le pregunto a mi amiguita cómo hace esto, o le pregunto al vecino, no, debo acudir al hospital. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, pueden tener una infección de transmisión sexual, pero si es una infección, por ejemplo, una vaginosis o una infección producida por un parásito o por una bacteria, puede tener tratamiento y no desarrollar la enfermedad y no tener complicaciones, que las vamos a ver ahorita cuáles son las complicaciones. Pero si no hago esto, pues voy a tener consecuencias de pronto graves o letales. Si tengo alguna lesión genital, lo mismo, si presento una úlcera, me salió una verruguita, me salió una vejiguita en la vagina, en el pene, estoy presentando algo diferente que no me pasa. Un ejemplo, tengo una vejiguita en la vagina y no me pasa, llevo 8, 10, 15 días y no me pasa, pues acudo a el centro médico más cercano. Si tengo ardor vaginal, si tengo plurito, es cuando hablamos como de piquiña, rasquiña, ¿cierto? Entonces no es de que, hágase pañitos con vinagre, con limón, remedios caseros, porque esto no lo va a curar. Ahora hablemos de cuáles son las consecuencias de tener una infección de transmisión sexual. Infertilidad, ¿cierto? Y a veces los jóvenes los escucho muy común que dicen, bueno, mejor no voy a tener hijos, pero cuando van creciendo en su etapa de vida, van a decir, quiero ser mamá, quiero ser papá, y resulta que cuando estaban jóvenes no tuvieron la precaución de estas infecciones de transmisión sexual y pues desafortunadamente tienen una infertilidad. Embarazos ectópicos, ¿cierto? Que quedan en estado de embarazo, pero no se desarrolla y tienen que a veces hacerle grados o inclusive un embarazo ectópico puede causar la muerte o en algunos casos tienen que extraer las trompas de falopio y no van a poder tener bebés o hijos. Procesos inflamatorios, dolores pélvicos crónicos, cáncer del cuello uterino, partos pretérminos, o sea, quedan embarazadas y el bebé nace antes de las 40 semanas de gestación y corre riesgo la vida del bebé, transmisión vertical, o sea, puedo transmitirle a otra persona y no saber, y esta persona sí desarrolla la enfermedad. A la que más le tememos todos, que es el VIH, ¿cierto? Puedo tener un alto grado para adquirir la de VIH. Otras, como es el cambio de vida, el humor también cambia, el sentido de ánimo, la depresión. Todas estas son consecuencias que nos pueden traer una infección de transmisión sexual. Entonces, en la sífilis, cuando hablábamos, y era lo que les decía, la sífilis la causa un virus, y esta enfermedad siempre va a ser, esta infección siempre va a estar presente en mí y solo tengo que estar
medicado para no desarrollar la enfermedad. Entonces voy a tener una sífilis congénita o una sífilis tardía que me va a tener compromiso vascular o compromiso al sistema nervioso central. Puedo inclusive quedar en estado vegetativo por tener una sífilis. Hepatitis B, puedo tener también lo mismo, también es producida por un virus, y al ser producida por un virus, pues también siempre la voy a tener, y me puede dar una hepatitis crónica, daño a nivel del hígado, herpes, ¿cierto? Ulceraciones recurrentes, o sea, si yo tengo el herpes zóster que hablábamos, el herpes tipo 2, y soy recurrente al herpes, entonces recurrentemente los fuegos que llamamos pues me van a salir a cada rato, y eso no nos gusta, porque si nomás cuando el frío nos quemamos y sentimos como una quemadura y nos da pena, nos miramos como en las mujeres miramos cómo nos echamos maquillaje para taparnos, los hombres les da pena, buscan, es lo mismo cuando nos sale una espinilla y decimos, ¡ay no, nos sale una espinilla! Miramos a ver cómo taparla porque es nuestro rostro, infecciones fetales. Entonces, con el herpes vamos también a transmitirla a los bebés. El BPH, la mayor consecuencia es el cáncer cervicuterino o cáncer de cuello uterino. También dan infecciones neonatales, y la gonorrea y la clamidia, que nos dan enfermedades inflamatorias pélvicas, riesgos de embarazos ectópicos, infertilidades e infecciones en el embarazo y en el parto. En un estudio que se hizo en 400 adolescentes, se logró como llegar a las siguientes conclusiones. El 5.5 de estos 400 adolescentes no conocía, no sabe qué es una infección de transmisión sexual. El 80% nombró entre 1 a 3, no conocen todas, y las que yo le nombré no son todas, hay muchas más, simplemente le nombré como las más características. Solo el 14.5 nombró más de 4. La que más nombran los jóvenes siempre es el VIH, después es la gonorrea, la sífilis y el herpes, y por último el virus de papiloma humano. Pero aunque ellos nombran, no son conscientes de la gravedad de una infección de transmisión sexual. El 85% de estos adolescentes que fueron entrevistados ya habían iniciado su vida sexual, y el 31% refería de 2 a más parejas sexuales, o sea, ya habían tenido relaciones con más de 2 personas. Entonces, ¿qué concluyeron con este estudio? Pues que el conocimiento es insuficiente en ITS, en los adolescentes, que no tienen como la conciencia de la percepción del riesgo que es adquirir una infección de transmisión sexual. Los que tenían como más conocimiento son más conscientes de utilizar el preservativo, y los otros pues lo toman como un juego, como que una infección de transmisión sexual no es nada, entonces me da, mañana me pasa, pero no tienen las consecuencias a futuro. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Siempre estarnos informando, estar leyendo, tener una educación sexual oportuna, veraz, responsable, tener estilos de vida saludable, tener el concepto claro de autocuidado. Y el autocuidado es: yo me cuido, nadie más me puede cuidar. Mi papá y mi mamá me cuidan y me forman para salir al mundo, pero yo soy la que decido, o el niño es el que decide cómo va a cuidar su vida. Y su vida es cómo va a ser responsable en tener la vida sexual, no es de que a veces los jóvenes cambian de noviecito, o las niñas o los niños de noviecito o de noviecita, más que cambiar a veces de ropa interior. Entonces, hoy tengo esta novia, mañana tengo otra, no importa, y así no tienen una conciencia de la gravedad que pueden estar presentando. En general, entonces, las ITS de origen bacteriano, con lo que les decía, las que son producidas por bacterias o por parásitos, tienen un tratamiento curativo.
mientras que las de origen viral solamente un tratamiento paliativo. ¿Qué es un tratamiento paliativo? Lo que les decía, tienen que estar tomando su tratamiento para no desarrollar la enfermedad, pero siempre van a tener esta infección en su cuerpo. Mientras las que se producen por bacterias, pues yo puedo curarme, pero no quiere decir que no la vuelva a adquirir, o sea, que voy a quedar inmune. No, a mí me puede dar gonorrea, me curo, pero me puede volver a dar gonorrea. Y ya la segunda vez puede que mi cuerpo no acepte el tratamiento y tenga consecuencias letales. Cuando yo tengo una infección de transmisión sexual, ¿cierto? No es que yo me hago el tratamiento, yo me evalúo y ya, ¡zas! Pasó. No, yo debo hablar con la persona o con la pareja con la que tuve contacto sexual, comentarle, y esta persona también debe tener tratamiento y también debe hacerse los chequeos médicos, porque debe también tener su cura. Entonces, ¿cuál es la única, cuando se inicia vida sexual, qué es lo único que me puede a mí salvar o cuidar? El uso del preservativo. Y en el uso del preservativo existen dos. Tenemos el condón masculino y el condón femenino. También existen preservativos o condones femeninos. No son tan comunes, pero también existen. Entonces, en el condón masculino, siempre no es tener el condón y ya. Hay que saber cómo se utiliza, hay que saber cómo se debe cuidar, cómo se debe conservar. Entonces, siempre debo mirar la fecha de vencimiento, porque ellos traen una fecha de vencimiento. Debo no exponerlo a la calor, debo verificar que no tenga huequitos por los lados, que no esté abierto. Normalmente los jóvenes el preservativo lo guardan en la billetera y la billetera se la colocan en la cola o atrás en el pantalón, y ese preservativo no está preservándose como se debe preservar. Debo utilizar el condón durante toda la relación sexual. No, es que inicio la relación sexual, no tengo condón, pero entonces cuando voy a eyacular es que me lo coloco. Pues sí, claro, me va a salvar de un embarazo, pero ya de la infección o de la transmisión de la infección de transmisión sexual, no me previno. Tengo que, desde que inicio hasta que termino la relación sexual. Debo abrir el envase con los dedos, ¿cierto? Sin utilizar las uñas, sin dientes, sin tijeras. Eso trae un rasguito. Abrirlo con cuidado para no utilizarlo, porque si yo le hago huequitos o con la uña lo rompo, pues por ahí va a pasar el virus, por ahí va a pasar la bacteria, por ahí va a pasar el hongo y no me va a servir de nada el utilizar el preservativo. Debo identificar cuál es la parte exterior. Ellos traen un reverso, cuál es la parte donde tienen lubricante y por dónde se lo deben colocar. Antes de desenrollar el condón, deben apretar el extremo, la puntica del preservativo entre los dedos para que no hayan burbujas de aire. ¿Por qué? Porque si se crean burbujas, no va a apretar en el pene y por ahí pueden entrar también los microorganismos. Debe desenrollarlo completamente, el pene debe estar en erección y hacer el desenrolle completo de la bolsa de seguridad. Y posterior a que se haya la eyaculación, que la persona el hombre haya tenido la eyaculación y antes de que pase la erección, debo retirarlo. ¿Por qué? Porque si hacen la eyaculación y se quedan ahí, ¿cierto? En el contacto sexual y no retiran el preservativo, simplemente el pene va a perder la erección y el preservativo puede, quedar por dentro de la vagina y puede haber un embarazo, ¿cierto? No deseado, pero aparte de eso hay contacto del flujo, ¿cierto? O del líquido seminal o del semen con el flujo de la mujer y hay un contacto de una vez de mucosas y puede transmitirse la infección. Y lo más importante, el preservativo solo se utiliza una vez y se desecha. No es que lo utilizo, lo lavo y vuelvo y lo utilizo. Tenemos el condón femenino. Este es el condón femenino. No es tan común, como les digo, porque no existe como esa
esa campaña o esa sensibilización de utilización del preservativo femenino, pero sí existe. No está en la misma disponibilidad que el preservativo masculino, es mucho más costoso, por eso casi no hay promoción, es muy poco encontrarlo y la forma de colocarlo siempre es un poco compleja, pero sí existe. Por lo que les decía, el costo es más alto, el costo de fabricación es más alto y el método de aplicación es más alto. Lo que hace es que se coloca el preservativo antes de iniciar antes de iniciar el acto sexual, con las piernas abiertas, se introduce totalmente y se lleva hasta el fondo, como protegiendo toda la cavidad vaginal para que cuando ingrese el pene, pues esté el condón, pero debe, pues la parte de afuera debe quedar bien sujeto. Por lo mismo, como casi no existe tanta disponibilidad, las personas desconocen de que existe un condón también femenino. Entonces, aquí yo les traigo un último ejercicio y es como un ejercicio de concientización, de que miremos cómo estamos, ¿cierto? Cada uno internamente va a hacer su ejercicio y yo les traigo un ejemplo muy simple. Y hagamos de cuenta, ¿cierto? Vamos a hablar de las niñas, tienen un noviecito, ¿cierto? Vamos a colocarle a esta niña el nombre de Claudia, ¿cierto? Entonces Claudia es una niña virgen, es una niña que no ha iniciado vida sexual, es una adolescente y resulta que al colegio llega Pedro, ¿cierto? Y Pedro es un chico muy guapo y Claudia y Pedro se enamoran y se hacen novios. Entonces, muy común en los jóvenes, felices. Pedro le dice que tengan relaciones sexuales y pues Claudia accede a tener las relaciones sexuales con Pedro y ya. Pero resulta y pasa que Claudia no se protegió, no quiso cuidarse, no utilizaron preservativo, decidieron que no, que se tomaban de pronto la pastilla de emergencia y con eso no iban a quedar en embarazo. Pero Claudia no había preguntado la vida anterior de Pedro y resulta que Pedro ya había tenido otra novia y también había tenido relaciones sexuales con esa novia. Esa niña había tenido relaciones con otra niña y esa otra niña con dos niños. Pero Pedro también había tenido antes otra noviecita y esa noviecita también había tenido con otro niño, ese niño con otra niña, con dos niñas más, esta niña con otro, esta con otra, este con otro y ya aquí al final. Entonces es para que miremos que Claudia, una niña virgen, ¿cierto? Que no tenía, que no quiso tener responsabilidad de cuidarse, de autocuidado, tuvo relaciones confiando en su novio, pero su novio ya no solo había tenido dos niñas, pero no sabía que detrás de cada persona viene un pasado sexual o un pasado de contacto. Entonces, supongamos que una de estas había estado contagiadas, ¿a cuántas personas contagia? Entonces, miremos esta cadena, que es una cadena realmente, y que nos hace pensar solamente en que debemos tener autocuidado. Por eso es muy importante que siempre que tengamos o que decidamos tener una vida sexual o un contacto sexual, lo único que nos va a proteger es el preservativo. Nadie más nos va a proteger, papi no nos va a proteger, mami no nos va a proteger, la profe no nos va a proteger, el hospital no nos va a proteger, solamente yo soy responsable de utilizar siempre el preservativo para cuidarme, no solo de un embarazo, porque es que un embarazo no deseado nos cambia la vida, sí, y nos toca más duro y tener un hijo es muy fuerte, pero una infección o una enfermedad de transmisión sexual es algo para toda la vida y que nos puede aún traer consecuencias más graves y más letales que no traen incluso un embarazo. Entonces, mi consejo el día de hoy es que si ustedes deciden iniciar
su vida sexual, háganla con responsabilidad. No se confíen en que el niño les diga, no, yo no he tenido, o la niña les diga, no, yo no he tenido relaciones con nadie, porque ustedes no saben. Ustedes responden por lo de ustedes, más no por lo que haga la pareja con la que ustedes deseen tener. Siempre el preservativo, aparte de que me ayuda para un embarazo, me protege, me cuida mi cuerpo y me salva de cualquier cosa. Esta era la capacitación del día de hoy de infecciones de transmisión sexual por el plan del plan de intervenciones colectivas 2020 de la S San Isidro del municipio de Tona. Si alguno de los jóvenes tiene alguna, o las docentes, o alguno tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos la podemos responder. Bueno, para los chicos es el espacio en el que pueden preguntar y aclarar cualquier duda. Creo que pues la presentación que hiciste, Jenny, fue bastante clara, muy puntual y bueno, pues quizás para los muchachos quedaron las cosas así mismo, claras, ¿sí? Pero pues es importante que chicos aprovechemos estos momentos porque pues no siempre los tenemos y es el espacio dado para eso, para aclarar cualquier inquietud que tengamos al respecto de este tema, de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Sí, profe, agradecerle la oportunidad. Esperamos que el año entrante, pues por el tema de pandemia, la verdad a mí me encantan todo este tipo de charlas de conciencia hacia los jóvenes, pues por mi profesión. Es muy triste ver a veces niños de 13, 14, 15 años ya con un VIH, con una sífilis, con una gonorrea, y no crean que no es. Yo llevo ya más de 12, 13 años de mi carrera y es triste ver cómo los jóvenes no se protegen, ¿cierto? Solo piensan en un embarazo o solo piensan en el momento del placer y se dejan llevar por las hormonas, no piensan con responsabilidad. Esperamos que el año entrante, por tema de pandemia, podamos hacer estas charlas aún más didácticas y más presenciales con los jóvenes, hablar, hacer talleres lúdicos, hacer que los jóvenes puedan, porque de pronto lo que vemos es que a veces los jóvenes por pena, con sus mismos compañeros, con sus papitos, no preguntan. En la S tenemos el espacio para ellos, el espacio creado para ellos donde ellos pueden acercarse, donde pueden interactuar. Ya estamos creando lo de la página web para que por medio de la página web ellos puedan también hacer sus preguntas, participar de moda privada, de que nadie se dé cuenta. Entonces, sí es muy importante y la invitación es esto a los jóvenes. Tener un contacto sexual es algo que no podemos como evitar. Es algo que en su vida va a pasar, pero sí es importante que lo hagamos con demasiada responsabilidad. Bien, pues yo quiero darte las gracias a ti, Jenny, y pues a la Secretaría pues en su totalidad por el apoyo, por las ayudas que nos brindan. Sí, obviamente la parte de la conectividad de nuestros chicos pues sigue siendo un factor limitante para llegar a todos ellos, pero bueno, se hace lo posible. Te agradezco pues como la vez pasada que me regales entonces el link de la grabación de esta charla y adicional entonces pues la presentación para poderla socializar por los grupos de WhatsApp y Listo. que ellos puedan acceder a toda esta información. Algo para aclararle a los estudiantes que están conectados el día de hoy, pero que a la primera charla no pudieron conectarse por alguna razón. El material que se les envió de socialización de la grabación de la charla y la presentación del jueves pasado, deben utilizarlo para realizar un resumen
de la temática y me lo envían a mi WhatsApp. Que si no lo recibieron, si ya no lo tienen, que porque lo borraron, cuando los profesores lo enviaron, por favor, entonces me escriben a mi WhatsApp, yo les hago llegar a ustedes el material para que puedan hacer ese resumen, porque con ese resumen, entonces se les valida la asistencia a esa primera charla. ¿Listo? Recuerden que la nota valorativa que se va a dar en la materia, en el área de ciencias naturales, depende de la asistencia a las 3 capacitaciones en consecutivo. ¿Listo? Entonces, como ya faltamos a una, que ya pasó, vamos a suplirla con el resumen de esa temática. Entonces, si necesitan esa presentación, me escriben y yo se los comparto. Bien. Listo, profe. Y pues, Entonces, tan pronto el ingeniero nos envíe, yo les envío los links de las dos. Hoy salieron dos, entonces yo se los envío las dos. Y por favor, los estudiantes dejar en el chat la asistencia para poderle yo pasar la asistencia a la profe. perfecto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero les haya gustado la charla y como les digo, que el año entrante Dios nos permita hacer una actividad mucho más amena y productiva para todos los estudiantes de un tema tan importante. Que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a la profe Aniled, a todos ustedes por la participación y pues entonces nos estaremos viendo el próximo jueves para nuestra tercera y última capacitación. Si Dios lo permite. Dios Muchísimas mediante. gracias, profe. Hasta luego. Bien, que estén muy bien. Hasta luego.